Estás viendo Televisión Oriente. Estuve en la cárcel y vinieron a verme. Les aseguro que todo lo que hicieron por uno de estos hermanos míos más humildes, por mí mismo lo hicieron. Recordando estas palabras del Señor, Radio Televisión Oriente, Canal 8 del Vicariato Apostólico de Yurimaguas, presenta su programa Canto a la vida y a la libertad. La voz que sale de la cárcel, la voz que se escucha en la cárcel. Un programa dirigido por la Pastoral de la Cárcel. Como miembros de la Iglesia Católica, nuestra misión es anunciar la buena nueva a los hombres y mujeres vinculados al mundo penitenciario. Canto a la vida y a la libertad. Les da cordial bienvenida a esta edición de hoy. Hay un hombre en la cima, con manos manchadas, un rey sin corona con leyes quebradas. Construye sus muros, derrumba verdades y en el eco del miedo controla las ciudades. La democracia tiembla, sus raíces se agrietan, la justicia en venta, los culpables festejan. El poder absoluto corrompe las almas, un trono erigido en promesas falsas. La sombra crece, nadie la ve venir, la libertad cautiva no puede resistir. Los líderes callan, la voz del pueblo muere, quien detendrá al tirano que no cede. Es la sombra del poder, la verdad encadenada. El pueblo grita pero su voz es silenciada. La corrupción gobierna, la impunidad se celebra. Cuanto más soportaremos esta carga que nos quema. Perdona a sus amigos, castiga al rebelde, destruye el mañana para que hoy no lo enfrente. Manipula las leyes, cambia las reglas, escribe su historia con mentiras y tretas. Los decretos son balas, disparan al sistema y en cada disparo la justicia se quiebra. El pueblo en las calles, alzando banderas, pero el poder responde con cadenas y penas. El tirano se alimenta del silencio y el temor, mientras los sueños mueren bajo su control. No hay futuro sin lucha, ni cambio sin verdad. Despierta del letargo, comienza a caminar. Es la sombra del poder, la verdad encadenada. El pueblo grita pero su voz es silenciada. La corrupción gobierna, la impunidad se celebra. Cuanto más soportaremos esta carga que nos quema. Es la sombra del poder, la verdad encadenada. El pueblo grita pero su voz es silenciada. La corrupción gobierna, la impunidad se celebra. ¿Quién detendrá al tirano? Sus voces se alzan como olas en el mar, un huracán de justicia que no podrán frenar. Derribaremos muros, traeremos la luz. La sombra del poder se extinguirá en su cruz. Es la sombra del poder, la verdad encadenada. El pueblo grita pero su voz es silenciada. La corrupción gobierna, la impunidad se celebra. Cuanto más soportaremos esta carga que nos quema. Pero las voces se alzan como olas en el mar, con un huracán de justicia que no podrá frenar. Derribaremos muros, traeremos la luz. La sombra del poder se extinguirá en su cruz. Había Dios en el pecho de los que rompieron el cuerpo del inocente maestro Bellido. Dios está en el cuerpo de los ingenieros que están matando la esmeralda. De señor autoridad que quitó a sus dueños ese maizal donde jugaba la Virgen con su hijito cada cosecha. Son palabras de este libro de José María Argueda, Todas las sangres.
de hace muchos años, pero que sigue vivo, lamentablemente. Repito, ¿había Dios en el pecho de los que rompieron el cuerpo del inocente maestro Bellido? Hoy se siguen matando a los que defienden la tierra, que es de todos, el río, que es de todo, el agua, que es de todo, el aire, que es de todo, la salud, que es de todo, la educación, que es de todo, la dignidad, que es de todo, la honestidad, que es de todos. Y así seguimos. A esa gente la siguen matando. ¿Había Dios en el pecho de los que rompieron el cuerpo del inocente maestro Bellido? ¿Dios está en el cuerpo de los ingenieros que están matando la esmeralda? ¿De señora autoridad que quitó a su dueño ese maizal donde jugaba la Virgen con su hijito cada cosecha? Pasaba ahora por la catedral, no sé si por el aniversario de la ciudad o por qué, pero veía que estaban llegando dignas autoridades, como el 28 de julio también la misa Te Deum en la Catedral de Lima, donde van dignas autoridades que están incluidas en estas palabras que les he leído de José María Argueda: gente que en nombre de Dios matan. Y van a tomarse la foto a la iglesia. También nos dice el amigo José María Argueda: la mina nos ha quitado nuestra tierra, ya no tenemos pueblo, hemos quemado la iglesia, llévennos por Dios a cualquier parte. Es el grito que siguen viviendo muchos peruanos y muchas peruanas hoy día, también en Loreto, a quienes se les quita la tierra de una manera descarada, como puedan ser las mineras, o de una manera así medio escondida, cuando se contaminan los ríos y ahí ya no se puede vivir. Historia que se repite o que no dejó de seguir siendo historia negra de este país. Pero estamos en campaña, pero también estamos en Navidad. Esta realidad, para los que creemos en el Hijo de Dios, es bien cuestionante. En este tiempo de Navidad, en otro sentido, otra historieta, mi trilogía Memoria del Fuego, está escribiendo Eduardo Galeano, que escribió esa trilogía, 3 libros, que se llama Memoria del Fuego. Nació de un poema de Constantino Cavafis. Leyendo al gran poeta griego de Alejandría, me sentí desafiado. ¿Por qué no asomarme al universo por el ojo de la cerradura? ¿Por qué no escribir el tiempo pasado contando la historia grande desde la historia chica? La victoria de Marco Antonio en Grecia, en el poema de Cavafis, está contada desde el punto de vista de un pobre mercader que intenta vender algo montado en su burrito y nadie lo escucha. ¿Por qué no asomarme al universo por el ojo de la cerradura? En algunos lugares le llamaríamos la vieja del visillo, aquí le llamaríamos chismoso, pero ese chisme es necesario. Mirar por el ojo de la cerradura, esto era cuando eran llaves esas grandes, para ver qué hay dentro del Congreso, dentro del Palacio de Gobierno, dentro de los municipios, dentro de las instituciones estatales, qué hay dentro. Mirar, pero claro, nos han hecho inclinar la cabeza no por reverencia a Dios, sino por sumisión al celular, y no vemos por el ojo de la cerradura. Así estamos. Este buen hombre nos sigue diciendo:
¿Qué tan difícil, qué difícil, le preguntan a él, qué difícil ha de ser escribir tan sencillo? Qué difícil es escribir tan sencillo. Bien, ahí, perdón, aquí, sí. Ahí tenemos esta historia. Buenos días con todos ustedes. Buenos días para todos ustedes. ¿Cómo amanecemos cada día? Y eso sin que hemos tocado todavía el mundo carcelario, donde Papá Dios, Aria, José, Yerí, está queriendo salvar el país desde las cárceles. Porque no quiere ir al Congreso a hacer batida, requisa. No quiere ir al Palacio de Gobierno. No quiere ir a los ministerios. Es más fácil a quien ya tengo encerrado palearle más. Y surgen muchos cuestionamientos. Aquí vamos a intentar compartir algunos, como siempre decimos. No es para que salgan de la cárcel y punto. La pregunta de fondo es, ¿para qué se encarcela a una persona? O dicho constitucionalmente, aunque nuestros congresistas se limpian el poto con la Constitución, pero el tema de la que dice la Constitución, ¿por qué no supervisan eso? Porque queremos una sociedad buena. Los que son malos los encierran para algo, pero no lo hacen. Tenemos unos mensajes para John Tarapoto y para Jorge Manuel Hidalgo Napo. John Tarapoto y para Jorge Manuel Hidalgo Napo. Y sí, ya se nota que es Navidad, no por el arbotote que están poniendo en la Plaza de Armas, no por otras luces que llamamos navideñas. Se nota que es Navidad porque están mandando a no sé qué depósito motocarros. Tienen que pagar el panetón, porque durante el año no se ve esto. Solo en Navidad, fiesta patria, el resto del año no importa. En líneas amarillas hay en muchas zonas de la ciudad, pero no se ve que actúen. Estamos en Navidad, tienen que comprar su panetón, tienen que hacer su chamba panetera. Así que, señores conductores, tengan en regla su documentación, tarjeta de propiedad, SOAT, luces en condiciones de sus vehículos y todas las medidas oportunas para el tránsito. Eviten que le quiten el panetón a sus hijos para que se lo coman ellos, digo yo. Bien, vamos, ahí tenemos para John Tarapoto, amigo John, nos unimos a tu dolor por el fallecimiento de tu suegra, mamá de tu esposa. Ha mandado muchas fotos, pero la ha mandado ya recién al programa. Te vamos a poner poquitas, de ahí veremos para el próximo programa ponerla, porque eran muchas y no había cómo seleccionarlas, ¿no? Pero sí, para que pueda ver estas fotos del entierro. Amigo Alfonso, esas fotitos que te he mandado, por favor. Ahí está parte de la familia y la señora, que en paz descanse en el ataúd. Nos unimos a tu dolor, amigo John, y al de tu familia. Ahí está la familia con la señora, que en paz descanse, y su foto al fondo. El siguiente, por favor. Ahí se ve también. El siguiente, por favor. Allá en el cementerio, donde descansa en paz. De la tierra venimos y a la tierra regresamos. Como toda separación produce dolor, somos humanos. Que nunca deje de producir dolor,
porque dejaríamos de ser humanos. Nos unimos en condolencia a ti, a tu señora, a toda su familia. ¿Hay alguna más, amigo Alfonso? Ya, gracias. Y también tenemos un par de fotitos para el amigo Jorge Manuel Hidalgo Napo. Ahí tenemos una carpetita, amigo Alfonso, que se llama Jorge Manuel Hidalgo Napo. Ahí tienes tus dos criaturitas y su mamá. Sonriente tus criaturas, como que te están llamando. Ahí sonríen un poquito más. Felicitaciones por estas dos criaturas y que verlas aquí, hasta que puedas verlas, cargarlas, apaparrucharlas, te ayuden a lo que te tienen que ayudar, que tú bien sabes. Felicitaciones. Gracias, amigo Alfonso. Y queremos compartir con ustedes, quienes están detrás de las rejas, unas imágenes de una donación de libros que por medio de mi persona yo no he donado, a mí me han entregado para hacer la entrega que hicimos el 18 de noviembre del 2025. Señor director INPE, Pepe Yurimaguas, de Pastoral de Cárcel, asunto donación libros. Me dirijo a su despacho para hacer la entrega de una donación de 50 libros para la población penitenciaria en los 3 pabellones de este EP de Yurimaguas, queriendo seguir manteniendo la buena relación de trabajo interinstitucional por una sociedad mejor desde un trabajo resocializador con las personas privadas de libertad. Les presento mi respetuoso saludo. Ahí están viendo imágenes de los libros, no sé si se van a ver todos, son 50, que se entregó el 18 de noviembre para que los puedan repartir, no sé cómo, porque no cabe ni un alfiler en esa cárcel, pero son mayormente biografía, conocer a personas o personajes de la historia. Ojalá pues llegue a ustedes y ojalá ustedes le den el uso de una lectura que ilustre, que ilumine, que ayude a ver, a pensar, que ayude a todo. Ahí vemos personas, autores conocidos, otros tal vez no, y todos pues interesantes porque forman parte de la historia de la humanidad, en lo político, en lo social, en lo literario, en distintos aspectos de la vida del pueblo de cada día. Ahí están viendo pues esos libritos. Repito, son 50 libros que se entregaron el 18 de noviembre del 2025. El amigo Marx Churchill. Bien, gracias, amigo Alfonso. Bueno, ahí tienen ustedes una muestra que llegarán los libros, a dónde llegarán, pero tienen ustedes la constancia y le he leído el papelito que entregué informando de la donación. Y en el Perú hay mucha inseguridad en las cárceles, fuera de las cárceles, en la Luna. Bueno, en Palacio de Gobierno y en Congreso no hay inseguridad, ahí hay descaro, ahí hay ladrones. Pero tenemos que reconocer la ardua labor de nuestros gobernantes que quieren darnos seguridad y han tomado una medida que yo considero bien eficaz. Esto creo que es una primicia para ustedes. Ha contratado una empresa de telefonía con la cual va a dar seguridad ciudadana 100% y con yapa. Tenemos una foto que ha captado a esta empresa y a sus trabajadores y el cómo nos dan seguridad. Amigo Alfonso, esa fotito que pone seguridad ciudadana. Ahí tienen, seguridad ciudadana. La empresa de telefonía y sus trabajadores que nos están dando seguridad ciudadana. Que no digan que el gobierno no trabaja por el bien de la sociedad. Aquí tienen la prueba
de la seguridad ciudadana. Ante la inseguridad ciudadana y las extorsiones, el gobierno busca el bien de la población. Para brindarnos toda la seguridad del caso, ha contratado a esta empresa. Ante esa seguridad ciudadana o inseguridad, habría que hablar del ausentismo escolar, de los niños y adolescentes en la calle, que tienen derecho a estar en la calle. Ciertamente que hay riesgo, porque estos trabajadores ya ven cómo trabaja, ¿no? Deja ahí la fotito, voy a contestar una llamada de dentro, a ver. Sí, te escuchamos. ¿Aló? Sí, te escuchamos. ¿Aló? Aló, te escuchamos. Hola. Habla, te estamos escuchando. Lo que pasa es que quería conversar con usted en estos momentos. No sé si puedo conversar con usted. ¿Al aire o personalmente? Dale, pues, te estamos escuchando, dale. Mira, lo que pasa es que quería darte algunas cositas. Quería saber cuándo va a venir usted por acá, por el penal. Bueno, con esta nueva ley no puedo entrar, porque yo estaba entrando como visita familiar o amistosa y, ¿sabe? Con esta nueva ley no puedo entrar porque con la nueva ley la visita de amistades no ingresan y yo estaba ingresando como amistad, no puedo ingresar de momento hasta que no termine la emergencia. Ha cambiado algunos días de visitas por acá, por este lugar. Lo que pasa es que las visitas son de las mujeres. La otra semana creo que se pasó. La otra semana va a ser visita de varones. Sí, pero con la nueva ley no puedo, porque yo estoy entrando como visita de amistad y los amigos no entran, solo familiares directos. Cuando se soluciona esto, usted va a estar viniendo por acá entonces. Claro, cuando se solucione esto, ahí estamos nuevamente. Solamente es por el estado de emergencia nomás, creo. Sí, solo por el estado de emergencia. No sabemos cuántos años va a durar la emergencia, pero cuando termine la emergencia, ahí estamos. Por supuesto, conversar con usted acá y quería darle alguna información que tenemos por acá nosotros, los internos, ¿no? Sí. Para informarse a usted. Ya, ahí vamos a estar cuando nos abran la puerta. También aprovechar esta oportunidad que tengo para preguntarte sobre la salud del doctor Francisco. Me comunicaron mi mamá ahí que está operado, dice, y por eso creo que no puedo comunicarme con él también. Bueno, hasta lo que yo sé está bien, pero no tengo una información más directa, pero por otras personas tengo entendido que está bien, recuperado. Bueno, ojalá que se mejore pronto. Señor Vicente, quiero decirte alguna buena noticia, quiero darte, ¿ya? Tenía un hermano que está en Madrid, en España, y me acaba de comunicar que nació un nuevo miembro en mi familia, señor Vicente. Ahora somos como parientes europeos también. Allá. Felicidades, pues, felicidades para ti, para tu hermano, felicidades. Y tiene recién un mes de nacido. Cualquier información yo voy a estar conversando con usted. Ojalá que se solucione pronto esta situación y vamos a estar conversando personalmente, ¿de acuerdo? De acuerdo, ahí estamos, sí. De acuerdo. Ahí estamos, de acuerdo. Ya, hasta luego entonces, que tenga un buen día. Gracias, igualmente. Chao, chao. Chao. Sí, nos llamaban desde dentro queriendo saludar, preguntar. Yo este año estoy entrando como visita, no como pastoral, y por eso solo entro los domingos. Pero al ser como amigo, la restricción con esta nueva ley solo admite a familiares directos, padres, madres, hermanos, tíos, abuelos,
así que lo que estamos ingresando como amistades estamos suspendidos. Supongo que porque como amistades somos bien peligrosos, no sea que ingresemos objetos prohibidos o extorsiones, ¿no? Porque somos todos bien peligrosos. Los congresistas por ley pueden entrar, para ello no hay restricciones, aunque nos roben, aunque hagan con la ley un trapeador, ellos sí pueden entrar. ¿Cuántos presos no tienen familiares en el lugar donde están detenidos? Pero por ahí tienen un amigo o una amiga. ¿Por qué le restringen? ¿Entienden en nuestras dignas autoridades lo que es la visita para una persona encarcelada? Es algo sagrado. ¿Que hay algunos que a veces se portan mal dentro con su visita? Sí, algunos. Pero hay muchos que una visita de un amigo, de una amiga, es como ver el sol en una cueva. Pero nuestros expertos gobernantes, para tapar la cochinada que ellos hacen, atacan por la parte más débil. Y no digo que no haya malos, hablo así, elementos dentro de la cárcel, pero de los 102.000 presos aproximadamente en todo el Perú, ¿cuántos están calificados así? ¿Y a cuántos está perjudicando esta ley? ¿Van a conseguir seguridad ciudadana? No, porque los pendejos son ellos. Y repito, no estoy diciendo que saquen a los presos, pero que el encarcelamiento sea para lo que debe ser. Y estas medidas no están ayudando para nada. Ante toda esta situación y en este tiempo cercano a la Navidad, vamos a escuchar a Dios. Quiere decirnos algo. ¿Cuál es el propósito de Dios? ¿Cuál es su propósito de Dios? Tenemos en el profeta Isaías, uno de los grandes profetas, nos da uno de los mensajes de lo que es, podemos decir, llamar así, el deseo de Dios. En el capítulo 11, estamos en un programa cristiano, de la pastoral, de la iglesia, del vicariato, y la palabra de Dios, pues de vez en cuando es bueno que esté presente. Nos dice, una rama saldrá del tronco de Jesé, un brote surgirá de sus raíces. O sea, de una ramita, algo, esperanza, ¿no? Sobre él reposará el Espíritu de Dios, espíritu de sabiduría e inteligencia, espíritu de prudencia y valentía, espíritu para conocer a Dios y para respetarlo, y para gobernar según sus preceptos. Estos que van a la iglesia en fiestas políticas, ¿es para gobernar según los preceptos de Dios o según su bolsillo? No juzgará por las apariencias, ni se decidirá por lo que se dice, sino que hará justicia a los débiles y dictará sentencia justa a favor del pobre. Este es el deseo de Dios, pero Dios lo cumple por medio de Jesús. ¿Cómo se comporta Jesús? ¿Cómo vivió Jesús? ¿Y cómo debemos de vivir los que decimos que creemos en Él, los que nos hemos bautizado en su nombre? Su palabra derribará al opresor, derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes, proclama María en el llamado Magnífica. Y Jesús vino también a derrotar a los poderosos, a levantar a los humildes. El soplo de sus labios, su palabra derribará al opresor, tendrá como cinturón la justicia y la lealtad será el ceñidor de sus caderas. El lobo habitará con el cordero, el puma se acostará junto al cabrito, el ternero comerá al lado del león y un niño chiquito los cuidará. La vaca y el oso pastarán en compañía y sus crías reposarán juntas, pues el león también comerá pasto igual que el buey. El niño de pecho pisará el hoyo de la víbora y sobre la cueva de la culebra el pequeñuelo colocará su mano. No cometerán el mal ni dañarán a su prójimo en todo mi cerro santo, pues como llena las aguas el mar, se llenará la tierra del conocimiento de Dios. Aquel día la raíz de Jesé se levantará como una bandera para las naciones. Los pueblos irán en su busca y su casa se hará famoso. Es uno de los muchos textos de los profetas que expresan el deseo de Dios que Jesús cumple.
Y Dios quiere que hoy se siga cumpliendo este deseo. Nos toca a nosotros, los cristianos, mirando a Jesús y aprendiendo de Jesús, a hacerlo. Eso es Navidad. El Dios con nosotros. Y que como iglesia seamos signo del Dios con el pueblo oprimido, abatido, humillado, marginado. Por eso Jesús se hizo uno de tantos. Ese es el sentido profundo de la Navidad. Y se me ha olvidado. Bien. Y nos lo expresa muy bien en los Salmos también, pero se me quedó en casa. Pero para entender esto, nos vamos al Evangelio de Lucas, capítulo 10, versículo del 21 al 24, donde nos dice: en ese mismo momento Jesús, movido por el Espíritu Santo, se estremeció de alegría y dijo: yo te bendigo, Padre, porque has ocultado estas cosas a los sabios e inteligentes y se las has mostrado a los pequeñitos. Si esto es así, y de parte de Dios, si es así, que ha ocultado estas cosas a los sabios e inteligentes y las has mostrado a los pequeñitos, ¿por qué los pequeñitos no gobiernan? ¿Por qué siguen gobernando los sabios, bueno, entre comillas, sabios e inteligentes? Para entenderlo, miremos a Jesús una vez más, el Dios con nosotros, el Dios que se ha hecho pequeño, el Dios que se mete entre la gente, levanta al caído, da luz al ciego, al sordo, al cojo, al pecador. Eso es lo que hace Jesús, eso es Navidad. Pero qué lamentable cuando muchos cristianos nos dejamos llevar por la otra cara de la Navidad. Y es la que más ocupa en nuestra casa, en nuestra vida, en tiempo de preparación. Y esto, la palabra de Dios, a veces queda un poquito al margen. Porque la diosa televisión nos dice que la Navidad es otra cosa. Y si queremos entender la situación de nuestro país, la llamada seguridad ciudadana, hay un artículo en el diario Ojo Público de Jorge Clavijo, el 30 de noviembre del 2025, que lo titula Menores entre rejas. El Perú encierra adolescentes en las cárceles más peligrosas. Según estos datos, había un total de 89 personas entre 16 y 21 años. Para ciertas cosas, y lo digo con respeto, como es violación, aunque la menor haya querido, haya consentido, la ley sale a su favor por el tema psicológico de edad, de preparación, etc. Comprensible, son menores. Para sentenciar, no son menores, según esta nueva ley 32.330, que desde mayo permite procesar como adultos a menores entre 16 y 17 años, y ya hay casi 100. Aislado del resto de internos, en teoría, correcto, sin acceso a educación y viviendo en condiciones sanitarias precarias. Algunos dirán, con lo que han hecho, encima le vamos a dar un hotel de 5 estrellas. Vuelve a salir la pregunta, ¿para qué se le manda a una persona a la cárcel? Y estas condiciones de vida no ayudan en nada a la resocialización. A eso nos referimos. Y aquí vendrían muchos cuestionamientos más, los vamos a ir compartiendo. Debería existir un plan de resocialización acorde a su edad que incluya una evaluación individual y actividades orientadas a su rehabilitación. Sin embargo, esto no ocurre. Y tengo el testimonio directo del padre José Miguel en Ancón 2, capellán de esa cárcel, que trabaja con los menores allí encerrados. Solo cuando va él salen un poquito al patio. Si no, estarían todo el día encerrados. ¿Eso es rehabilitador? Lo que le estoy compartiendo en este artículo lo entiendo porque tengo testimonio directo. Debería existir un plan de resolución.
Cada celda tiene 8 espacios, o tumbas, como se le conoce entre los reclusos, y carece de ventilación adecuada. No hay ventana, solo paredes y piso sucio en un ambiente donde apenas caben 4 personas. Nuevamente, el para qué se les encarcela. Las 24 horas del día reciben olores fétidos debido a que el sistema de alcantarillado está colapsado. Su salud está expuesta a la proliferación de roedores, moscas y mosquitos, advirtió la Contraloría General de la República, no un chismoso, una institución del Estado, tras una inspección realizada el 20 de noviembre. La pregunta es si lo habrán solucionado. ¿Dónde está el MINSA? ¿Para qué lo queremos? Duermen en camas de cemento y sobre colchones desgastados. No cuentan con ventanas, solo pared y piso sucio en un espacio donde apenas caben 4 personas. La Defensoría del Pueblo visitó a estos menores y advirtió graves riesgos personales, sociales y legales. Por la experiencia delictiva de los internos, se contaminan entre ellos y no hay suficiente personal para ocuparse de su socialización. Si usted tiene un familiar en el hospital y no la atienden debidamente, se va a quejar, ¿verdad? Correcto. Porque lo manda para que salga sano. A esta gente lo mandamos a la cárcel para que salgan sanos y el mal cometido en la calle no vuelva. Pero en estas condiciones, no. El abogado de 4 menores en El Milagro, es el penal de Trujillo, indicó que no participan en ninguna actividad de resocialización. Es que no la tienen. Uno de los adolescentes de 16 años procesado por extorsión comparte celda con un joven de 21 que reincidió en el mismo delito tras salir del penal de Chayapalca. ¿Ustedes creen que podremos terminar de estudiar?, preguntó uno de los menores. La ley 32.330 refiere a la Defensoría, no contempla ningún mecanismo para que los adolescentes internados en un penal continúen sus estudios, a diferencia de los adultos, que cuentan con ese beneficio a través de los Centros de Educación Básica Alternativa, CEBA. No hay dónde tenerlo, no hay personal que lo sostenga, no hay sistema. La normativa no ha contemplado aspectos básicos, señaló Olortegui. En el penal trujillano hay un solo médico para atender a toda la población carcelaria, lo que hace imposible un tratamiento diferenciado a los menores de edad. No participa en ninguna actividad de resocialización, pasan el día sin hacer nada. Y eso es peligroso porque conviven con adultos reincidentes. Pero esto no lo ve Yerí y se lo voy a compartir a continuación. Las normas establecen que estos menores deben permanecer en un ambiente especial dentro de los penales sin contacto con los reos mayores de 18. En teoría, busca proteger su integridad física y emocional, pero ningún penal del país cuenta con espacios preparados para ello, explica el exfiscal y abogado penalista Alfredo Galindo. El tema está también el hacinamiento. Desde que se aplica la ley 332-330, no todos los adolescentes que cometieron delitos graves han sido procesados bajo este marco legal, porque los grupos delictivos ahora reclutan a menores entre 12 y 14 años, quienes son inimputables. Ya existen registros de este vacío en la libertad. ¿Qué nos está diciendo esto? Ustedes castigan a partir de 16 los malos elementos de la calle, empiezan a trabajar con más menores todavía. ¿Por qué con más menores? Seguramente por su estado de abandono familiar, social y gubernamental. Pero ahí el gobierno no reconoce su irresponsabilidad. Lo soluciona mandándolo a centros de menores, que es peor, o como en este caso estamos hablando, a la cárcel. Escuchen las propuestas populistas de algunos candidatos en estos temas. Conversen con ellos. Que el sistema judicial se enfoque en los reclutores de niños y adolescentes. Pero ahí no trabaja. Es como la droga. Al comerciante, al mochilero, al grande, de ahí reciben la propina. Por eso nunca se va a solucionar. Es como las mineras. ¿Por qué no se soluciona? Porque son de estos pendejos que están en el gobierno.
o cobran de ellos. No interesa que desaparezcan este tipo de mineras, pero seguimos votando a pendejos. Reclutan menores. Tratar como adulto a un adolescente conduce en peligro de mayor reincidencia. Además, si se le sanciona colocando en un entorno hacinado y donde la delincuencia se perfecciona, va a salir un delincuente sostificado. Y hacen referencia a Gringacho, y es interesante, si este dato es cierto, analizarlo bien. Tenía 12 años cuando se le vinculó al mundo del sicariato. ¿Qué pasó? ¿Por qué? ¿Por qué siguen capturando hoy a menores, cada vez más menores? La sociedad, la iglesia, en cualquier confesión religiosa, los gobernantes, alcaldes, municipalidades, gobiernos regionales, educación, no tenemos ninguna responsabilidad. Claro, yo pienso, esos niños que trabajan en el mercado cuidando moto o en los lavaderos de moto, cuando reciben su propina, se sienten con poder. ¿Qué hacen? Seguramente algunos van a la casa para darle a mamá para comer, pero otros está el peligro. Cuando a estos niños se les mete en la cárcel con menor de edad, el gobierno, el Estado, no va a pensar que los abandonó. Vuelvo a decir lo que recuerdo bien grabado de una persona que estuvo encarcelada, no sé si salió, supongo que sí, por los años que hace, y así de frente, la primera vez que nos vimos, me dijo que estaba por robo, ya era mayor de edad, pero que desde los 12 años estaba robando, porque llegó a su casa y se encontró a su hermana llorando y a su mamá, porque su papá los había abandonado y no podía ver a su hermana llorar de hambre. ¿Está mal lo que hizo? Sí. Pero ante esa situación, ¿por qué el Estado no respondió? Y hubiera evitado que este joven tenga que robar y termine en la cárcel. A la hora de la sentencia, la situación que vivió este joven no importó. ¿Está mal lo que hizo? Sí. Pero si analizamos el por qué, Gringacho con 12 años, y según dice este artículo, como ya a los 16 lo meten en la cárcel, van a trabajar con menores que están desatendidos. También está aumentando el secuestro de menores, aunque hay cámaras de seguridad. De acuerdo con la información recogida por la Defensoría del Pueblo, muchos de ellos afirmaron haber sido utilizados para trasladar cartas extorsivas y que actuaban bajo amenaza contra su familia. A la hora de la sentencia, esto no cuenta, lamentablemente. Acompañado por los ministros de Justicia e Interior, el presidente interino, que parece el dueño del país, anunció la incautación de drogas, celulares, cargadores artesanales, agenda con los contactos de víctimas de extorsión, armas blancas, televisores, parlantes y bebidas alcohólicas, entre otros objetos prohibidos. En su recorrido no habló sobre la situación de los menores presos. Y aquí lo que les cuento, lo que la hermana Rocío, que trabaja en la cárcel de Trujillo, nos compartía. Cuando Yerí estuvo haciendo eso, que cuenta aquí, ya se estaba retirando y ella, casi a la fuerza, consiguió que fuera a ver dónde estaban esos menores, en las condiciones. ¿Por qué no se preocupó de visitar eso? Porque le mancha la cara. Y ella consiguió que al menos lo fuera a ver. ¿Le importaría o no a Yerí? Seguramente no, porque él ha firmado esa ley. Y ha firmado leyes que facilitan la delincuencia, que la hemos mencionado aquí alguna vez. Por eso no le interesa. Entonces, sacan leyes con la cual se limpia la parte de atrás del cuerpo. Esta es parte de la realidad de nuestro país. Y podemos sentirnos lejos de esto. Pero el día que tu hijo, por la razón que sea, caiga en esto, vas a entender lo mal que estamos. Pero ya será tarde. Ojalá no llegue.
Cuando hablan de que incautan televisores en las requisas, la mayoría de esos televisores han entrado con boleta o factura y con autorización del Consejo Técnico Penitenciario, porque la ley lo permitía, no sé si ahora ya no. Y si alguno entró ilegalmente, no va a entrar como la droga que entra en el poto de una persona o en la vagina de una mujer, que también es persona. Un televisor no entra ahí. Entonces, ¿por qué no cuestiona la verdad? ¿Por qué no la cuestiona? Y todas esas cosas que dice que han incautado cuando él fue como el Dios Todopoderoso, con un presidente limpio que está hasta las patas. ¿Por qué no dicen? Porque eso no lo entra a la visita. Y los televisores que entran, parlantes, han entrado con autorización, la mayoría. Puede que algunos no, pero han entrado por la puerta y había cámara. Y con autorización. Entonces, en ese sentido, vamos a ver cómo funciona la prensa. Le quería traer, espero la próxima semana traerlo, cuando Yeri hace la requisa en Trujillo, donde al terminar esa visita, la hermana Rocío le jaló para adentro y que viera. Pero vamos a ver, y lo comparto con ustedes para que analicemos el cómo la prensa transmite las noticias, bueno, vamos a llamarle así. Amigo Alfonso, requisa en el penal anexo de mujeres de Chorrillos, requisa. Fue un operativo sorpresa en el que participaron más de 30 agentes del INPE, quienes inspeccionaron celda por celda los espacios del penal anexo de mujeres de Chorrillos. Una a una, las internas del penal de máxima seguridad anexo Mujeres de Chorrillos salieron de sus celdas hacia el patio del pabellón 3. Entre ellas se encontraba Wanda del Valle Bermúdez Viera y también Martina Hernández, la madre de Eric Moreno Hernández, alias El Monstruo. A las 8 de la mañana hemos empezado la requisa extraordinaria acá en el penal de Mujeres de Chorrillos, el anexo de Chorrillos, acá en el pabellón 3, régimen cerrado especial. Ya las internas se les han sacado de las celdas, están ahorita en el patio y se va a iniciar la requisa en el patio, revisar la revisión que se hace a todas las internas. En pijamas, las internas descendieron hacia el patio del pabellón 3 para que inicie el operativo sorpresa, en el que se hallaron 6 televisores, 4 DVDs y otros objetos prohibidos. La interna Wanda del Valle Bermúdez Viera fue registrada en estas imágenes del INPE. Como se recuerda, el juicio en su contra por el presunto ofrecimiento para el sicariato contra el coronel Víctor Reboredo está llegando a un punto cumbre, pues las versiones de los testigos principales, Luis Castaño y Davis Rodríguez Godoy, habrían cambiado e indicarían no haber recibido la orden de acabar con la vida del oficial. Pero yo quiero que se deje constancia que él está señalando lo que él dice para yo evidenciar contradicción con su declaración previa, con esta acta de entrevista. Eso es lo que trato de hacer, señor magistrado. Entonces, magistrado, con todo respeto, las contradicciones se evidencian en las declaraciones. Este es un acta. Durante este operativo, en el que también participó el jefe del INPE, Iván Paredes, también se pudo ver por primera vez desde su reclusión a Martina Hernández, madre de Eric Moreno Hernández, quien cumple 36 meses de prisión preventiva tras haberse variado el arresto domiciliario. En todo momento, ella intentó cubrir su rostro con una toalla. Durante la requisa también se desinstalaron conexiones eléctricas de las celdas y se incautaron parlantes. La noticia supuestamente es informar de la requisa. ¿Qué tiene que ver estas dos mujeres sobre las que se saña, hayan hecho lo que hayan hecho? Mezclarla en el tema de la requisa. Y si han hecho lo que se le acuse y ya están encarceladas, ¿qué? Ya están encarceladas. ¿Qué quieren decir esta periodista? La forma como da la noticia. A eso vamos. ¿Hay grandes delincuentes dentro? Sí. ¿Cuál es la labor del periodismo? Entonces fíjense, ¿no?
supuestamente por la requisa, pero aprovechan. Informan de televisores, pero no informan si estaban legales. ¿Por qué no entrevistan al INPE de por qué están esos televisores ahí, cómo han ingresado, cuándo? Y que el INPE presente los documentos de que entraron, la mayoría, repito, legalmente. Y el que no entró legalmente, que expliquen por qué. Pero ante toda esta situación de querer arreglar el país, les comparto una carta dirigida al diario La República, al director, ¿no? Esta opinión. El recorte sanitario aleja aún más al Estado de la Amazonía. Es una carta de Yuriana Sahuano, de Maynas, Loreto. Le escribo desde una comunidad indígena del río Corriente, que pertenece a Perú, donde gobierna también Yerí, donde no hablamos de cifras ni planes, sino de cuerpos enfermos, de niños con la sangre contaminada por metales pesados y de madres que entierran a sus hijos sin haber recibido atención médica. Por tercer año consecutivo, el gobierno de José Yerí ha decidido recortar el presupuesto para el plan de salud. No es que él lleve 3 años, pero en su gobierno, como congresista y ahora como presidente, se hace esto. Recortar el presupuesto para el plan de salud integral e intercultural, dejando apenas 6,25 millones de los 18 millones comprometidos. Ese dinero ya insuficiente era lo mínimo para enfrentar décadas de contaminación petrolera impuesta desde afuera. Pero de esto no supervisa nada el gobierno. No va a los ríos, no bebe de los ríos. Ni nuestro gobierno regional, ni nuestro gobierno local, porque estamos en una zona afectada, porque todas esas aguas vienen por aquí. Cada recorte confirma lo que sentimos de siempre. El Estado peruano está lejos, más lejos aún de lo que imaginábamos. Mientras en Lima se discute en tecnicismo, aquí seguimos bebiendo agua intoxicada, esperando brigadas que llegan sin medicina y viendo cómo se normaliza que haya niños con malformaciones genéticas sin atención. ¿Qué más tiene que pasar para que nuestras vidas importen? Esta pregunta la podemos hacer desde Huancavelica, donde al actual obispo le escuché un informe de la situación en este mismo sentido. Y bien, gracias. ¿Cuál papel higiénico usan los gobernantes esta dura realidad? Este abandono no es casual. Cuando el Estado retrocede, avanzan las economías ilegales, el narcotráfico, la tala, la minería, la trata, y lo soluciona metiéndolo en la cárcel de esta forma a los menores. No a los causantes, sino a los que sufren las consecuencias. La desprotección sanitaria abre la puerta a una nueva colonización, silenciosa y mortal, que despoja a los pueblos indígenas de su salud, de su territorio y de su futuro. ¿No entiende el gobierno que recortar salud es empujar a la Amazonía al dominio de quienes se lucran con la muerte? Señor Ministro de Salud, señor Presidente, cumplir con lo acordado no es un favor, es una obligación. Exigimos el presupuesto completo, sostenido y transparente para atender a las 446 comunidades afectadas. Exigimos respeto, reparación y presencia real del Estado, no discurso ni mesas técnicas vaciadas. La Amazonía no es periferia, somos Perú, no como partido, sino como peruanos. Y no vamos a seguir muriendo en silencio. Atentamente, Yuriana Sahuaino. Pero ante todo esto, ante lo que la prensa saca de nuestro presidente y otros elementos, tenemos un Congreso que se aumenta su sueldo o su propina navideña. Los demás trabajadores, educación, salud, policía y otros, no, ellos sí. Y los que no son trabajadores del Estado, pues nada. Preocupa que la ciudadanía continúe adormecida. El politólogo Alejandro Mejía señala que estos aumentos representan una contradicción frente al plan de austeridad impulsado por el Ministerio de Economía y Finanzas a inicios de noviembre. Pero como ellos son los dueños, este festín navideño tiene un responsable directo y es la mesa directiva del Congreso, que en vez de dar muestra de autoridad institucional, continúa actuando a espaldas
de la realidad que vive el país. Por otro lado, preocupa que la ciudadanía continúe adormecida, esto va para nosotros, ante estas medidas impopulares por parte del Congreso y de otras instituciones, y se conforme con expresar un descontento solo a través de las redes sociales. Qué buen invento para estos desgraciados haber inventado las redes sociales, porque nos tienen drogados, cabeza abajo, y no levantamos para nada la cabeza. Esa es parte de la realidad. Ay, perdón. Hay más. Ya me entró la peste del Congreso, que diga, de la gallina. Hay más. Pero vamos a poner otras imágenes. Amigo Alfonso, se llama el video Sin Privilegio. A ver si está ahí. Sin Privilegio. Dicen que sirven al pueblo, pero el pueblo es quien les sirve. Su sueldo es intocable y el del obrero es invisible. Dicen que trabajan, pero nunca están presentes. Firman 3 papeles y se esfuman como un ente. La gente en las calles contando los centavos, mientras ellos se compran mansiones en el poblado. Hablan de igualdad, de justicia y sacrificio, pero viven como reyes con dinero del servicio. Aquí no hay izquierda, aquí no hay derecha. Aquí hay políticos que siempre nos endeudan. El país se hunde y ellos siguen intocables, como dioses modernos con contratos intachables. El pueblo no es su cajero, no más privilegios. Que sientan en la piel lo que es vivir con lo mínimo. Si el pueblo suda, que ellos también trabajen. Que el sueldo no les llueva mientras el pueblo se desangre. No más viajes pagos, no más vida de reyes. Que ganen lo del pueblo, que no vivan como reyes. No más inmunidad, no más salarios de oro. Que sepan lo que es mirar el bolsillo roto. En el cargo y salen millonarios, mientras el que madruga sigue en el calvario. Hablan de crisis, de apretarse los bolsillos, pero con su sueldo nunca sienten el cuchillo. Empresas quebrando, familias endeudadas, el mínimo no alcanza y la deuda sigue atada. El pueblo sobrevive con miseria y con coraje, pero ellos con lujos hasta en su equipaje. El Estado les paga carros blindados, viajes exclusivos y escoltas a su lado. Mientras el obrero, bambús apretado, ellos van en jets con el pueblo endeudado. El pueblo no es su cajero, no más privilegios. Que sientan en la piel lo que es vivir con lo mínimo. Si el pueblo suda, que ellos también trabajen. Que el sueldo no les llueva mientras el pueblo se desangre. No más viajes pagos, no más vida de reyes. Que ganen lo del pueblo, que no vivan como reyes. No más inmunidad, no más salarios de oro. Que sepan lo que es mirar el bolsillo roto. Dicen que esperemos que el cambio se avecina, pero el cambio es pa' ellos, el pueblo no camina. Nos meten discursos, nos llenan de promesas, pero al final del día su riqueza no es sorpresa. Se ríen en la cara, no sienten la presión, porque viven alejados de nuestra condición. Por eso este referendo tiene que ser ley, para que el sueldo del Congreso no sea de un rey. No puede ser que un pueblo que apenas sobrevive pague tanto impuesto para que el político vibre. Queremos justicia, queremos igualdad, queremos que el salario sea justo de verdad. El pueblo no es su cajero, no más privilegios. Que sientan en la piel lo que es vivir con lo mínimo. Si el pueblo suda, que ellos también trabajen. Que el sueldo no les llueva mientras el pueblo se desangre. No más viajes pagos, no más vida de reyes. Que ganen lo del pueblo, que no vivan como reyes. No más inmunidad, no más salarios de oro. Que sepan lo que es mirar el bolsillo roto. Sin más palabras, a toda la gente de buena voluntad, Navidad también es trabajar por un mundo mejor para todos.
Si pasamos muchas horas mirando para abajo, para el celular, quitemos un ratito el celular y seguimos mirando para abajo para ver a los caídos. Y levantemos la cabeza y levantemos la mano para levantar a los caídos. Que Dios me lo bendiga. Gracias, amigo Alfonso, en la producción de Radio Televisión Oriente. Gracias a todos ustedes. Que Dios me lo bendiga. Buen día. Díganles esto, el Señor está dentro con ellos. También Él es un preso aún de nuestros egoísmos, de nuestros sistemas, de tantas injusticias que son fáciles para castigar al más débil. Pero los peces gordos nadan libremente en las aguas. Ninguna celda es tan aislada como para excluir al Señor. Ninguna. Él está allí, llora con ellos, trabaja con ellos, espera con ellos. Con estas palabras del Papa Francisco, nos despedimos del programa. Canta la vida y a la libertad. La voz que sale de la cárcel, la voz que se escucha en la cárcel. Mil gracias a cada uno de ustedes por sintonizarnos. Será hasta la próxima.